Gracias por permitirnos participar en este evento tan espectacular, ¿vale? Entonces voy a compartir mi pantalla. Es un placer para nosotros poder participar de este evento y hablar de un tema tan importante y un tema tan relevante en estos últimos tiempos, ¿no? Y siempre que hablamos de salud mental, hago una reflexión y es, bueno, ¿es en realidad esta una pandemia producto de la pandemia o es algo que siempre ha estado ahí y que probablemente nunca había salido a la superficie porque no se habían dado las cosas eh, y los ambientes para que empezáramos a hablar de esto, solo que tuvimos que estar encerrados por 18 meses para que esto saliera a la luz, ¿no? Entonces, un poco por eso es importante para nosotros presentar esta charla de priorizar la salud mental en ambientes de trabajo modernos y esto quiere decir muchas cosas porque el ambiente de trabajo moderno cambió y cambió para siempre, ¿vale? Entonces, será para nosotros un placer compartir un poco sobre esto. Mi nombre es Javier Cardona, soy cofundador y CEO de UNDOC3. UNDOC3 es la plataforma de telemedicina más importante de la región, con más de 100 millones de consultas realizadas a través de nuestra plataforma. Entonces, entrando ya en materia, ¿por qué hablamos de salud mental? Y para hablar de salud mental me gustaría tocar un tema y es, bueno, ¿qué es la salud mental? ¿De qué se trata la salud mental? ¿Qué implica y por qué hablamos de esto? Entonces, cuando hablamos de salud mental decimos, bueno, ¿será que se trata de estar tranquilo? ¿O de un ambiente familiar estable? O de tal vez un ambiente laboral estable o adecuado, ¿no? O de tener el estrés y la ansiedad controlado, o de ni siquiera nunca sentir estrés y ansiedad, ¿no? O de un estilo de vida saludable, o todo es psicológico o psiquiátrico. La realidad es que es todo y un poquito de cada cosa de lo que he venido mencionando, ¿no? La salud mental es un estado temporal, más adelantito hablaremos un poco de ello, pero si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, hablaríamos de balance. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? No es que nunca vayamos o esté mal tener un escenario de estrés y ansiedad, es cómo lo manejamos y cómo lo podemos balancear. Entonces, de eso hablaremos un poco en los próximos minutos, ¿vale? Entonces, un poco qué es el bienestar emocional, y lo hablaba hace un segundo, ¿no? La salud mental, ¿no? Es ese estado temporal y es ese balance. Pero luego también está la salud física, ¿no? Y la salud física, pues, digamos que es algo mucho más tangible, ¿no? Cuando sentimos dolor, cuando nos sentimos bien o cuando siento cierto malestar, pues es algo que puedo fácilmente identificar, un poco diferente a la salud mental, ¿no? Y también está la salud social y es qué tipo de necesidades tengo cubiertas, qué tipo de necesidades tengo primero y luego qué tipo de necesidades tengo cubiertas, pero también qué otras necesidades hay ocultas, y creo que la pandemia nos llevó a que muchas de esas necesidades ocultas que están relacionadas con el entorno social y también de salud salieran a flote en un entorno donde había mucha más presión, ¿no? Y creo que por eso es importante mencionar estos tres puntos, ¿no? La salud mental, la salud física y la salud social. Porque sobre todo el mayor impacto se da en que el trabajo fue a la casa. Usualmente vamos nosotros al trabajo. Ahora estamos en un momento en que el trabajo fue a nuestra casa, fue a nuestras salas, fue a nuestras cocinas, incluso a nuestras recámaras. Entonces, ese componente, ¿no? De salud mental, salud física y salud social es lo que configura la salud laboral y es un poco lo que nos desencadena y nos trae como tema central, ¿no? ¿Qué es el bienestar emocional, ¿no? Y el bienestar emocional, mencionaba que hace un segundo que es como un estado temporal, porque les propongo que cierren un minutito los ojos y piensen si tengo salud mental o no, o si estoy en un estado de bienestar o no. Y la realidad es que la vida está llena de retos y dificultades, y el bienestar emocional se da en algo que mencioné justo al principio, y es en ese balance y en esa capacidad que desarrollamos las personas de ajustarnos a ese balance, de adaptarnos a esas situaciones que generan evidentemente tensión, ¿no? Que generan estrés, ¿no? Ese equilibrio psicológico. Eh, Porque vale la pena preguntarse,
bienestar emocional y salud mental es siempre estar bien, y evidentemente la respuesta es no, es tener la capacidad de balancear las cosas, ¿no? Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades. El cómo los enfrento es lo que de alguna manera puede hacer la diferencia. Y en mi opinión muy personal, y que lo he discutido con bastantes expertos porque el tema me apasiona, la salud mental y el bienestar emocional parten de algo muy importante, y es saber pedir ayuda. Saber pedir ayuda en el momento indicado. Y esto es importante porque, como lo decía, no vamos a estar en un momento en la vida en que no tengamos situaciones ansiosas, de estrés, problemas, cosas duras, duelos, etcétera. Es cómo lo manejamos y es cómo podemos pedir ayuda. Cómo podemos de vez en cuando llamar a esa persona cercana y decirle quiero hablar, compartirte los problemas, las situaciones, decirte cómo me siento, desahogar. Y eso hace mucho la diferencia. Eso hace mucho la diferencia. En mi opinión, y de nuevo lo repito, el bienestar emocional parte de saber pedir ayuda y saber pedir ayuda en el momento indicado, ¿no? Y tener el acceso y saber qué hacer y saber a dónde voy a pedir esa ayuda, porque lo único que es cierto en esta vida es que siempre vamos a estar enfrentándonos a retos. Y yo siempre lo pienso, bueno, si no tuviésemos retos en la vida, pues sería muy aburrido, ¿no? Hace un par de días recibí un meme que se me acaba de ocurrir que lo debía haber puesto en la presentación, y era cómo es la vida, o cómo sería la vida si es como escribimos en los correos electrónicos, ¿no? Estimados, buenas tardes, es un placer saludar. Todos serían pajaritos y días soleados y tal, pero la realidad de la vida no es esa. La realidad de la vida es que nos enfrentamos todos los días a retos, a problemas, a cosas muy, muy desagradables. Eh, en algunas cosas, pérdidas familiares, ¿no? No saber qué hacer, pero de nuevo, reitero, pedir ayuda. Y no solo pedir ayuda, sino saber a quién pedir ayuda. Y si no sé a quién pedir ayuda, poder saber quién me puede decir a dónde puedo pedir ayuda, ¿no? Esto es un tema de poder sacar, ¿vale? Eh, entonces, este punto me lleva a hablar de algo súper interesante, y es el acceso a salud mental, ¿no? Y evidentemente lo estábamos relacionando con el tema de salud laboral, con el ambiente laboral y de trabajos modernos. Y bueno, veamos dónde estamos parados, ¿no? Entonces, bueno, en México contamos con una de las tasas de estrés laboral más altas del mundo, por diversas razones, ¿no? Porque laboralmente tenemos una cultura muy marcada, de jornadas muy extensas, ¿no? De jerarquías muy marcadas, de tal vez no me voy a casa hasta que mi jefe no se haya ido a casa. Entonces, pues son ambientes que no soy quien para entrar a juzgar si están mal o están bien o por qué se han generado, pero sencillamente están ahí, ¿no? Entonces, digamos que si partimos de esa realidad, partimos de un ambiente que podría llegar a ser considerado como hostil o difícil. Y eso sumado pues a la realidad o a las nuevas realidades que nos enfrentamos, hace que sea un tema del que se tiene que hablar. 85% de las empresas, de las corporaciones, no brindan condiciones adecuadas de salud mental a sus colaboradores. Y esto que no nos lo estamos inventando, es un estudio realizado recientemente por la UNAM, ¿no? 3 de cada 10 organizaciones no toman medidas para hacer frente a la reducción del estigma social que se genera en torno a la salud mental. Esto me permite hablar de algo muy, muy interesante, y es que hablar de salud mental y de la pandemia de salud mental y el tema de salud mental en el ambiente laboral es algo realmente nuevo, pero no es algo nuevo, o sea, no es que no existiera, es que no hablábamos de ello. ¿Y por qué no hablamos de ello? Por muchas razones, pero entre otras, y esto es algo que es muy, muy, muy marcado, y es que nos da miedo ser estigmatizados por una condición de salud mental. Es como hablar de salud mental inmediatamente me lleva a tener un label de un estigma, ¿no? Y evitamos eso, y es bastante cultural. Y no es solo de México, también pasa en otros países de América Latina, donde el tema de salud mental es estigmatizado. No me siento cómodo hablando de ello. Entonces, el tema del acceso, si bien no es necesariamente que no estén dadas las herramientas, que no existan o que tengamos
rutas complejas, es que sencillamente nos da miedo hablar de ello. Y es una realidad y tenemos que trabajar muchísimo para que esto cambie, ¿no? Para que cuando alguien tenga una situación de salud mental no sea estigmatizado, sino que sea abrazado, ¿vale? Otro tema bien interesante que nos trae este estudio, que me impresiona, es que 3/4 partes de las personas, 76%, no saben qué hacer cuando tienen una crisis de salud mental. Hace unos minutitos hablaba un poco de la salud mental y el bienestar, es saber que puedo llegar a tener un balance, que puedo pedir ayuda, pero como hay un estigma, ¿no? Y aquí estoy armando un poco el cóctel alrededor del tema, pues incluso preguntar qué hacer, a dónde ir, cómo hacer, es complejo. Y la realidad es que la mayoría de las personas no sabe qué hacer cuando siente o está en medio de una condición relacionada a la salud mental, ¿no? No sé si llamar a un amigo está bien, no sé si puedo llamar a un servicio de emergencia, no sé qué hacer. Y ahí es donde el acceso a la salud mental se vuelve una oportunidad gigantesca de las organizaciones para generar bienestar a sus colaboradores. Y es bueno, nosotros como organización te vamos a dar la oportunidad de saber qué hacer en ese momento, ¿no? Hay temas muy importantes para tratar, como la confidencialidad, la seguridad, la hablaremos un poquito más adelante. Pero en resumen eso, necesitamos que las personas sepan qué hacer en esos momentos de tensión. Abordando un poco este tema de la salud mental y cuál es el impacto mental de la salud mental en los negocios, ¿no? ¿Cómo se impactan nuestras organizaciones por este tema? Pues vemos datos bastante impactantes, ¿no? Personas con trastorno mental presentan dos veces más ausentismo por incapacidad en nuestras organizaciones, ¿no? Trastornos derivados de la ansiedad, de la depresión, pues son una de las causas principales de incapacidad laboral y permanente en países desarrollados y seguramente en nuestros países también, simplemente que tal vez no esté tan bien documentado. La mitad de las ausencias de trabajo están originadas por situaciones de estrés, ¿no? Y es que cuando empezamos a ver cuánto trabajamos y cómo trabajamos, pues cada mexicano trabaja 2.255 horas al año. Como lo decía al principio, una de las cifras más elevadas dentro de los países que hacen parte de la OCDE. Entonces, realmente se ha documentado que la salud mental impacta los negocios, impacta la productividad, impacta el ausentismo. Y esto es dinero y es tiempo y es valor que nos está generando en las organizaciones. Entonces, hay datos concretos sobre este impacto y es algo que a lo que le debemos prestar atención, ¿no? Y es nuestra responsabilidad generar esos canales, porque además de que lo más importante es que las personas estén bien, que encuentren ese balance, ¿no? Que sepan a dónde pedir ayuda, como lo he mencionado ya un par de veces, pues esto también nos impacta el bolsillo, también nos impacta el negocio, nos impacta la productividad. Incluso así no se dé el ausentismo, ¿no? Si estoy sentado frente a mi computadora, trabajando, pero a la vez tengo aquí al lado ese pensamiento que está circulando y que no me deja estar tranquilo, pues evidentemente puedo estar, pero realmente no estar. Y además de no estar bien, que estoy generando un impacto negativo para la organización, ¿no? Y es que la salud mental y el entorno laboral pues están íntimamente relacionados porque es que nos la pasamos despiertos y la mayoría del tiempo que estamos despiertos, perdón, nos encontramos trabajando, ¿no? O sea, bien sea porque nos estamos desplazando a la oficina o ahora en la pandemia con la virtualidad nos levantamos y de repente estamos en la oficina, ¿no? O sea, incluso mentalmente no nos hemos generado esa pausa de cambiar de espacio. Entonces, de media en México, pues se pasa en la oficina 9 horas con 19 minutos, ¿no? Si quitamos las pausas y las interrupciones, estamos hablando de más de 7 horas concentrados en el trabajo, ¿no? Y así, una cantidad de datos importantes, pero la realidad y lo que queríamos
comentar con este slide es que la salud mental en el entorno laboral es importante porque es que no la pasamos trabajando. Cuando no estamos despiertos y estamos trabajando, pues es una porción de tiempo mucho más pequeña, ¿no? Nos gustaría abordar de alguna manera, bueno, qué acciones podemos hacer para ayudar a mantener un clima laboral más saludable, ¿no? Y de repente ayudar a la salud mental de los colaboradores. Y la primera que mencionaba es, bueno, hay que promover el diálogo. Y promover el diálogo no significa corporativamente hablar de diálogo y tengamos una mesa redonda y hablemos, porque cuando lo hacemos de esa manera no necesariamente logramos sacar lo más profundo de las personas. Cuando estamos en una situación de salud mental necesitamos sentir que hay una verdadera conexión para que yo pueda sacar mis preocupaciones, ¿no? Y la promoción del diálogo puede ser de diversas maneras, ¿no? Puede ser simplemente poderle decir a las personas qué puedes hacer o qué rutas puedes seguir o en dónde te pueden escuchar. Promover parejas o grupos de diálogo, de apoyo. De mi rol como emprendedor, es una tarea difícil porque mi salud mental también sufre altos y bajos todo el tiempo. Y al final hemos encontrado con otros emprendedores que la posibilidad de compartir las situaciones cotidianas entre colegas que hacemos lo mismo es uno de los mejores remedios para nuestra salud mental, porque así como yo hoy me puedo sentir muy bien y mañana muy mal, pues tal vez un colega puede estar en la misma situación mañana o pasado. Y promover el diálogo entre pares es algo que funciona muy bien, ¿no? Otra cosa importante es intentar dar un mayor control a cada persona sobre su labor, sobre su misión, ¿no? Digamos que hay entornos que evidentemente tienen que ser mucho más supervisados que otros, pero algo que nos da la capacidad de realizarnos como personas es evidentemente sentir que podemos hacer algo, que podemos generar logros, que podemos generar impacto y grandes cambios en la organización. Entonces, poder, o algo que contribuye en gran medida a la salud mental en nuestros entornos laborales es empoderar, ¿no? Y es algo que cuesta, no es fácil empoderar, y en algunas posiciones es mucho más difícil, pero siempre hay que entender en esta posición, por repetitiva que sea, por complicada que sea, cómo puedo generar empoderamiento a las personas, porque ese empoderamiento genera autoestima y esa autoestima genera balance, que como decía al principio, lo que estamos buscando en la salud mental es bastante balance. Organizar los procesos, y esto es bien importante. A veces no es ni siquiera que trabajemos muchas horas, no es ni siquiera que el desplazamiento sea a nuestro lugar de trabajo sea caótico o que las cosas en términos de resultados no se den, sino que los procesos son desastrosos, son caóticos, no sé qué hacer, me rebotan una cosa, no sé si aquí enviarla, si de repente la envío y me la devuelven, esto se molesta al cliente que lo tenga al otro lado en el teléfono. Finalmente, aclarar los procesos en las organizaciones siempre será una forma de que los colaboradores tengan una mejor calidad de vida y una estabilidad mental. Porque estaba recién poniendo el ejemplo de una situación con un cliente, pero en los diferentes roles y lugares de la organización es evidente que los procesos son clave para saber qué sigue, ¿no? Qué hacer en dado caso y evitar situaciones de ansiedad y de estrés. Evidentemente, pues promover acciones formativas y de capacitación, tanto del rol como de la persona, ¿no? Creo que estamos en una nueva era donde las personas o los colaboradores son vistos de una forma diferente como contribuidores, y formarlos no solo en la labor que hacen, sino también formarles como personas que puedan construir su carrera y su plan de vida, ¿no? Encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y la retribución. Esto es evidente y creo que es algo relacionado con el impacto, esfuerzo y retribución. Creo que es un trabajo que siempre vale la pena estar revisando. Respetar las jornadas de trabajo, ¿no? Los temas de los tiempos. Hay retos culturales grandes y lo he conversado con varios directores de recursos humanos donde sí, uno de los problemas más graves es que no me puedo ir o la persona no se puede ir a su casa porque su jefe no se ha ido a su casa, y es cultural y tenemos que trabajar en ello, ¿no? Y pues algo importante que es bastante pertinente para esta charla es poder implementar herramientas de acceso a consultar, a tener con quién hablar, ¿no?
a tener de manera inmediata y sobre todo anónima, poder desahogar y hablar y decir lo que siento y encontrar una ruta de acción al respecto. Y creo que es mucho parte de lo que se viene en el futuro y el auge de un montón de compañías y el crecimiento de compañías como la nuestra, que básicamente facilitan el camino a las personas para que en menos de un minuto puedas tomar tu celular y estar teniendo una conversación con una persona capacitada y un profesional al respecto, ¿no? Importante el tema de la seguridad, de transmitir confianza, anonimato, ¿no? Es un reto y lo hemos visto ya en diferentes compañías con las que trabajamos. Hay que lograr generar esos lazos de confianza para que las personas realmente utilicen esos canales que se están generando. Porque luego, si tengo un problema grave de X o Y condición o tipo, pues tal vez no quiera que mi empleador se dé cuenta de que estoy teniendo ese problema, ¿no? Bueno, para ir empezando a terminar, creo que hay otro reto grande y es romper los tabúes que tenemos en la sociedad respecto a la salud mental. Y no me cansaré de hablar del estigma, ¿vale? No podemos estigmatizar los temas de salud mental. La depresión y la ansiedad son condiciones reales que incapacitan y que limitan de manera drástica la posibilidad productiva o la capacidad de concentración de las personas en el trabajo. Y no por ello podemos estigmatizarlos, porque no es algo voluntario, no es algo que estamos buscando, es simplemente situaciones que pasan. Hay que generar los canales y los procedimientos necesarios para que las personas reciban la ayuda que necesitan en el momento que la necesitan y por ningún momento, de ninguna manera se puede estigmatizar, ¿no? Entonces, la salud mental ha sido muy estigmatizada a lo largo de la historia. Creo que también existen diferentes estereotipos acerca de la ayuda sobre salud mental, sobre el psicólogo o el psiquiatra, o sobre qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra y si es que estoy loco o no. La realidad es que no, es que saber buscar ayuda, poder tener ayuda y hacerlo ojalá de un profesional es algo que no tiene precio. Consultar con un psicólogo o con un psiquiatra o con una persona experta al respecto o un tipo coach, pues hace muchísimo la diferencia, ¿no? La mayoría de las veces sacar eso que tenemos adentro ayuda muchísimo. Bueno, el tabú que mencionaba ahora, no estoy loco, ¿no? Pensar que si busco ayuda profesional es que estoy loco, pues está muy mal, ¿no? Es algo que debemos superar. Y otro tema que aparece como tabú es, bueno, si utilizo algún servicio, alguna aplicación móvil, alguna página web que especialmente me está proveyendo la empresa, pues es que no voy a tener la confidencialidad que espero, o de pronto mi empleador se va a enterar de lo que yo estoy hablando, y la realidad es que no, es que compañías como la nuestra se especializan en que las consultas sean anónimas, sean completamente seguras, que los colaboradores tengan la tranquilidad de que puedan hablar de lo que necesitan y pueden resolver todas sus inquietudes sin que la empresa esté escuchando, ¿no? Y esto es bien importante y es uno de los tabús que tenemos que superar. Creo que en México la NOM 035 conecta muy bien con estas situaciones, ¿no? Con esta necesidad de, tenemos una situación que es real y la NOM 035 se ha encargado de, bueno, tenemos que analizar, medir y evaluar y tomar acciones que prevengan los factores de riesgo psicosocial que tenemos en nuestros entornos laborables para poder promover algo bastante saludable y favorable también para la organización. Y herramientas y soluciones y plataformas como un Doctores ayudan a eso. Ayudamos a que los formularios sean fáciles de implementar, que haya un plan de acción supremamente claro y que sobre todo podamos prevenir. Podamos prevenir porque cada cosa que se puede prevenir ahorra y genera muchísimo bienestar. O sea, un evento catastrófico de salud mental es un suicidio, es el mayor evento catastrófico, ¿no? Y es algo que, pues, es prevenible, es algo que podemos evitar. Y para eso creo que están diferentes herramientas y la NOM 035 y cumplir, y no cumplir por cumplir, sino desarrollar bien el plan de acción, creo que es algo que ayuda bastante al respecto. Ya para ir terminando,
Me encanta este quote de un estudio de McKinsey. Si las empresas hacen que los servicios de salud mental sean más accesibles e intervienen en el lugar de trabajo de manera que mejoren el bienestar, simultáneamente realizarán inversiones que proporcionan mejores reales en los resultados de los empleados y como consecuencia en la empresa. Un entorno de salud mental favorable en el trabajo es un entorno mucho más productivo, es un entorno virtuoso y es un entorno que va a generar mejores resultados para la organización. Invertir en salud mental, invertir en herramientas de acceso para la salud mental está directamente relacionado con el impacto y el desempeño de la compañía, porque la compañía son las personas que la conforman. El ánimo de la compañía es el ánimo de las personas que lo conforman. Así que para cerrar, esta es una gran invitación. Desen la oportunidad de probar, desen la oportunidad de investigar qué herramientas y qué cosas podemos tener para nuestros colaboradores. Muy rápidamente me gustaría hablarles de los beneficios que tienen las empresas al adoptar un servicio como un Doc3. Desde la aplicación móvil o la página web, acceso inmediato a consultas con profesionales, psicólogos, médicos, nutricionistas. Eso es salud mental. La salud física también es salud mental, ¿no? Y poder consultar en cualquier momento no tiene precio, ¿no? Es como tener 400 médicos o 400 psicólogos en mi WhatsApp. Eso no debería tener precio. Evidentemente esto desencadena protección al colaborador y también a su familia. Tenemos la posibilidad de desarrollar un sinnúmero de chequeos preventivos e intentar llegar a diagnósticos tempranos. Tenemos un impacto directo en el ausentismo, ¿no? En ahorro de tiempo y dinero. Y esto al final genera un gran compromiso por parte de los colaboradores, ¿no? Porque si yo en lo personal tengo acceso a herramientas de este tipo y también mi familia, pues voy a estar eternamente agradecido. Además de, obviamente, implementación de la NOM 035. Para terminar, me gustaría hacerles una invitación espectacular. Estoy seguro que todos quisieran saber cuál es el estado de salud mental de su empresa y de los colaboradores de su empresa. Tenemos una invitación para que escaneando este código QR puedan de manera totalmente gratuita agendar un diagnóstico de salud mental o incluso de salud física para todos sus colaboradores sin costo alguno y que además reciban un reporte de cuál es el estado de esta situación. Espero que la charla haya sido de su interés. En un Doc3 estamos para brindar acceso inmediato a que en tiempo y forma pueda resolver cualquier inquietud que tenga, tanto de salud mental como de salud física. Y bueno, estoy abierto a si hay alguna pregunta sobre el tema tratado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos con una pregunta. Nos da tiempo de hacer una pregunta que tenemos del público y es, ¿cuál es la mejor innovación o idea de que los millennials han aportado a su empresa para mejorar la productividad y la innovación? Algo súper interesante es que los millennials no les gusta hacer cosas que de pronto nos gusta hacer a las personas más mayores, ¿no? A mí me encanta hablar por teléfono, yo llamo. Los millennials no les gusta textear, todo lo textean, ¿vale? Y en el caso nuestro, en el caso de un Doc3, teníamos videoconsultas con médicos, etcétera. Pero luego a un equipo de personas muy jóvenes de nuestro equipo se les ocurrió de, oye, a nosotros realmente nos gusta textear. Yo quiero poder hacer todo lo que ofrecemos, pero que lo podamos hacer vía texto, sin que lo tengamos que ver así como yo te estoy viendo en este momento, sino de pronto no tan instantáneamente, pero sí poderte mandar una nota de voz, etcétera, porque eso mantiene su estilo y forma de vida. Entonces, creo que esa ha sido una idea fantástica que hoy es operativa en nuestra compañía. Tenemos cientos de miles de consultas vía chat, como si fueran por WhatsApp, de personas hablando con psicólogos o con médicos de manera instantánea. Y es una idea de millennials y para millennials, ¿no? Porque además respeta la confidencialidad, los tiempos, etcétera. Y al final resuelve. Al final tienes una resolución a lo que sea que quieras estar tratando.